Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. El portafolio de actividades no es una cosa o la otra, es a dónde aplico la unidad marginal. Y eso cambia porque la utilidad marginal de algo, o sea, en muchos momentos vas a elegir el trabajo que tus hijos. O sea, Sí, una sí. vez mi hija me pregunta, papá, ¿qué es más importante, el trabajo o yo? Digo, no, tú, toda la vida. Y dice, entonces, ¿por qué te vas a trabajar? Mira qué pregunta. Y le tuve que explicar. Le digo, es que la decisión no es tú o el trabajo. Yo no te abandono para siempre cuando voy a trabajar, o no tengo que dejar de trabajar para estar contigo. Lo que tengo que decidir es qué hago ahora. Si ahora me quedo una hora más contigo, o ahora voy a la oficina y voy a trabajar. Y ahora prefiero ir a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando trabajo progreso en mi vida, mi carrera, gano dinero para mantener a la familia. Es una manera también de quererte y de cuidarte, porque si no fuera a trabajar no podríamos vivir acá. Entonces, cuando miro todo eso, es verdad que en este momento prefiero irme a trabajar que quedarme contigo, pues si no me quedaría contigo. Ahora, si estuvieras enferma, tal vez no me iría a trabajar en este momento, porque cambiaría. Y en la noche prefiero dejar de trabajar y volver a estar contigo. Pero no es una cosa o la otra. Esto es, se lo expliqué así, pero es una noción súper, súper profunda. Es una revolución tremenda en la economía. La historia económica se basó siempre en el valor trabajo, que el valor de un bien, la utilidad de un bien, tiene que ver con el trabajo incorporado o con la utilidad del bien. Y había una pregunta que plagó a la historia, a los economistas, toda la historia, y finalmente destruyó, o fue la revolución que cambió de la economía clásica a lo que se llama la economía neoclásica o marginalista. Y es el descubrimiento que el valor no es un atributo de los bienes y servicios, sino que el valor vive en la interpretación de aquel que lo valúa. O sea, no, la pregunta era, ¿por qué si el agua es tanto más crítica para la vida que los diamantes tienen un precio más alto que el agua? Si tienes que elegir entre el agua y el diamante, pues el agua es más importante. Lo mismo entre tus hijos y el trabajo. Bueno, tus hijos son más importantes. Pero la revolución marginalista se llama marginal porque lo que decían es, no, tú no eliges entre el agua y el diamante, tú eliges entre el 123º vaso de agua y el primer diamante.